Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de estas cosas de los presidentes que mencionan a Dios y muchas personas lo relacionan a los presidentes como personas cristianas. Cuando esto realmente no es tal cual como lo podemos ver en los videos o en la televisión. Hay presidentes que lo han idolatrado, como al presidente Bukele de El Salvador, que por nombrar a Dios como su Salvador, creen que ya se puede considerar como una persona cristiana. Cuando realmente para ser considerado como una persona cristiana hay que mencionar a Cristo delante de todos y recibirlos en nuestro corazón. Yo, por ejemplo, no he escuchado al presidente Bukele o al presidente Donald Trump mencionar a Jesucristo como su Salvador. Sí he escuchado que hablan de Dios, de que hablan del perdón, de la salvación por medio de Dios, pero falta algo importante, que es el mediador que nos lleva a Dios, que es muy distinto mencionar a Dios como nuestro Salvador a mencionar a Cristo, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. La Biblia es muy clara, hay varios capítulos de la Biblia que nos explica esto claramente, que no sé por qué tiene que existir este tipo de confusión de mencionar a presidentes como cristianos solo por, por proclamar el nombre de Dios, cuando para llegar a Dios realmente hace falta Jesucristo. Y no estoy diciendo que estas personas sean malas o no sean utilizadas por Dios, porque realmente todos somos utilizados por Dios. Y estos presidentes, siendo cristianos o no, también son utilizados por Dios, como también lo somos nosotros siendo cristianos o no. Entonces, en mi opinión, es un gran error de catalogar a estas personas como cristianas solamente por invocar el nombre de Dios, porque los judíos invocan el nombre de Dios, los mormones, los testigos de Jehová, todas estas todas estas religiones invocan el nombre de Dios, pero no necesariamente quiere decir que tengan a Cristo en su corazón. Y la Biblia es muy clara, le va a mencionar varios capítulos que nos explican sobre esto. Tenemos Primera de Juan 5, 11 y 12, capítulo 5 y versículos 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 2:23. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. También tenemos en Hechos dos historias que especifican esto muy claro. Está la historia del funcionario que iba en una carroza y estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara a este funcionario. Y él se acercó donde le preguntó al funcionario qué estaba leyendo y si entendía lo que estaba leyendo. El funcionario le dijo, no, yo no entiendo lo que estoy leyendo. Estoy leyendo el libro de Isaías, donde nombran a alguien el libro de Isaías, donde nombra a un cordero que fue crucificado, pero él no sabía de quién se trataba ese cordero, y Felipe se acercó para explicarle que ese cordero se trataba de Jesús. O sea, esta persona sabía, comprendía a Dios, sabía quién era Dios, pero le faltaba lo más importante, que era reconocer quién era el cordero, quién era el enviado, el Cristo,
el enviado de Dios. Y también tenemos la historia de Cornelio, que él estaba en su casa, recibió una revelación de Dios sobre que tenía que buscar a Pedro. Él estaba en su casa con su familia y Pedro llegó llegó a donde estaban ellos para predicarle la palabra, porque Cornelio era una persona creyente, buena, que daba dinero a los pobres, oraba todos los días para recibir la verdad. Y Pedro llegó a su casa también por medio de una revelación. Entonces, de esta manera le creyeron a Pedro, recibieron a Jesucristo y se bautizaron. O sea, él amaba a Dios, le oraba a Dios, pero le hacía falta conocer la verdad que es en Cristo Jesús, que es la verdad en el Hijo de Dios que fue enviado para el perdón de nuestros pecados. Y si creemos, recibiremos la salvación y la vida eterna. Solo si creemos y si recibimos a Cristo. Entonces, Cornelio y su familia recibieron esta verdad por medio de Pedro y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, hace falta la verdad para poder realmente tener una relación con Dios. Si no tenemos a Jesús en nuestras vidas, no tenemos al Padre. Y esta es una gran verdad. Entonces es delicado decir que estas personas, por creer en un Dios, por creer en Dios, son personas que puedan ser salvas y que puedan tener vida eterna, cuando no es la verdad. Esto no quiere decir que estas personas en algún momento puedan descubrir quién es Jesús, porque yo también creía en Dios y todos pasamos por esto. Realmente yo fui de la nueva era, o sea, donde creía que el mal y el bien no existía. Entonces es muy distinto hablar de Dios y no hablar de Jesucristo. Eso es una diferencia muy grande. No se puede relacionar un Dios sin un Cristo. No puede existir esa relación jamás. En el momento que se recibe a Cristo, se recibe a Dios. Como dije, esto no quiere decir que ellos no sean utilizados por Dios. Sí son utilizados por Dios. Y qué bueno por Bukele, que puede hacer cosas buenas por su país. Y también por Donald Trump, que a lo mejor harán cosas, que también podría hacer cosas buenas para su país y hasta pudiera acabar las benditas guerras en el mundo. Entonces, pero esto no quiere decir que estén en Cristo y que tengan la salvación y la vida eterna. Si a mí me dijeran, ¿qué presidente tú crees que haya recibido a Cristo verdaderamente? En ningún momento pensaría en Bukele o en Donald Trump, porque no los he escuchado por video ni por televisión hablar de Jesucristo directamente. Pero sí he escuchado, por ejemplo, al presidente Maduro, que es el presidente de mi país. Yo he escuchado que ha hablado de Jesucristo y se ha arrepentido por sus pecados, y se ha arrepentido por el pecado de Venezuela y ha entregado a Venezuela a Jesucristo. Entonces, si a mí me ponen a decir quién realmente podría ser un presidente cristiano, yo diría Maduro, aunque para esto mucha gente le sorprendiera o mucha gente quedaran en shock o me criticaran o me juzgaran por decir esto, pero es la verdad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se ve, porque no todo lo que se ve es real, es de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Si alguna persona recibe el reconocimiento de millones de personas en el mundo, ahí puede haber algo que no está bien, porque Jesús no es de este mundo, Jesús no es del mundo. Hay algo que va mucho más que el reconocimiento. Jesús no es de este mundo, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno amigos, entonces gracias por ver este video y si les gustó, por favor déjenmelo dicho en el comentario y nos vemos en el próximo. Chao, chao.